Fernando, gracias por tu tiempo. Empecemos por la situación en las cárceles del país. ¿Está contenida, no está contenida en tu perspectiva? Gaby, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tema carcelario en el país es muy complejo, sobre todo desde este fin de semana. En el país hay 36 cárceles y hay 31.000 personas privadas de la libertad. De estas 36 cárceles se estima más o menos que 6 estarían pues con guías penitenciarios secuestrados, y el resto de estas 9 pues son donde se han producido algunos levantamientos, quema de colchones, etcétera, de tal manera que este rato estamos viviendo una crisis bastante fuerte, inédita, por lo menos en este último tiempo. En lo que ha dicho el presidente, el desahogo de cárceles, comenzando con la deportación de hasta 1.500 ciudadanos extranjeros que están cumpliendo condenas. ¿Cuánto ayuda esta estrategia a la más amplia estrategia contra el crimen organizado y lo que está sucediendo en las cárceles? ¿O solo es un tema de sobrepoblación? En el país este rato tenemos un hacinamiento relativamente manejable, porque estamos entre 6-7% más o menos. No es lo que ocurría en el año 2021, que el hacinamiento era muy alto, porque ahí habían 42.000 personas privadas de la libertad. El presidente Lasso decidió pues vaciar las cárceles por razones de salud, por tipos de delitos cometidos y también por el cumplimiento de las penas. Eso hizo que se llegue a estas 31.000. De ahí, según el censo penitenciario, más o menos el 10% son personas extranjeras. Y de ese 10%, es decir, más o menos 3.000 personas, 1.500 provienen de tres países, 2 países vecinos, el caso de Colombia y Perú, y de Venezuela sería el restante. En este caso, según lo que ha dicho el presidente, es porque estas personas ya han cumplido más de 5 años de condena, y que la salida de ellos significaría aliviar el presupuesto del sistema carcelario. Esta es un poco la razón que él está planteando. Ahora, lo complejo de esto es que tiene que tener la aceptación por parte de los países que recibirían a sus connacionales. Y me da la impresión, por la reacción que ha habido hasta ahora, es que eso no va a ser muy fácil. Y dentro de todo ello, la estrategia para con las cárceles, habló también el presidente Noboa de que no se puede apagar la señal celular o cortar servicios porque se estaría afectando a ciudadanos en las mismas zonas donde están ubicados algunos de estos centros penitenciarios. ¿Qué representa esta realidad en términos de el diseño, la articulación de toda la estrategia carcelaria de aquí en más? Ya no hablemos del pasado. El gran problema que tienen las cárceles es que, por un lado, y voy a decir una cosa fuerte, es una institución pública que se encuentra al margen de la ley. ¿Por qué esto? Porque, en primer lugar, no hay un respeto al principio constitucional de la rehabilitación y la reinserción. Cuando se ve a una persona que ha sido tomada presa, pues esa ha tenido, no sé, 15, 18, 20 veces sometidas a prisión, lo cual significa que no ha habido rehabilitación y tampoco ha habido reinserción. Y la segunda situación, que probablemente es más compleja, es que muchos de los recintos carcelarios son manejados directamente por las estructuras criminales. Por ejemplo, la Penitenciaría Litoral, que es la cárcel más grande que tiene el país, en la que están recluidos más o menos la tercera parte de las personas privadas de la libertad, esto son 9.500 personas, ahí tenemos 12 pabellones. En cada pabellón tenemos una estructura criminal que maneja los mercados internos, y ahí los recursos económicos que obtienen de esa venta de, por ejemplo, teléfonos celulares, el arriendo de los celulares, las llaves de las puertas de las habitaciones, las cosas que entran, las cosas que salen, es un mercado perfecto. Los recursos que ahí manejan son más altos del presupuesto que tiene el Estado. En otras palabras, adentro hay más recursos económicos que fuera. En otras palabras, en el país, desde el año 2016, se clasifican los presos no por los tipos penales o por la gravedad de la pena, sino básicamente por la adscripción a estas estructuras criminales. Y eso ha hecho que gran parte de estos 36 recintos penitenciarios sean manejados directamente por estas estructuras criminales.
Eso hace que el manejo de la cárcel sea muy deficitario. Y el SNAI, que es la institución que maneja esto, el nivel de inestabilidad de sus cuadros directivos, el nivel de corrupción que tiene, ha hecho que, francamente, la gente no tenga en absoluto confianza de su gestión. Para cerrar lo más breve, salgamos de las cárceles, ya hablamos de la política del gobierno, de los soldados, los policías, hablemos de los ciudadanos. No se puede permanecer sin operar los negocios o los trabajadores, todos quedarse en casa. Testimonios de ecuatorianos que hemos recogido dicen, no sabemos qué hacer. El ciudadano, Fernando, ¿qué hace en este contexto? Yo creo que hay dos reacciones. Por un lado, estupor y por otro lado, un gran temor. El día de hoy en muchas de las ciudades ecuatorianas han estado absolutamente vacías y la impresión que me ha dado es que hemos vuelto nuevamente a la época de la pandemia del COVID. El espacio público prácticamente vacío, porque la gente tiene miedo de salir. Hemos vuelto al trabajo por vías virtuales, por vías remotas. Y no solo el trabajo, sino la educación, sí, la salud, el sector público exactamente igual. Y en esto pues hay un temor muy grande y no se sabe qué es lo que puede ocurrir hacia el futuro. Y sin embargo, pues esta población ahí está viviendo, pero en condiciones francamente muy preocupantes, porque los negocios se están cayendo, las vacunas es una cosa muy complicada, que es esto que en otros países llaman el peaje, ha hecho que los negocios se cierren y por lo tanto se pierde el empleo. Pues seguimos atentos. Gracias siempre por enriquecer nuestra perspectiva con tu opinión. Fernando Carriones, analista especializado en seguridad.